Bueno, programación orientada a objetos. Es un concepto que ya tendrían que haber visto el semestre pasado, ya sea conmigo o con los profesores que les hayan tocado. Y sobre todo me interesa que tengan el concepto a nivel así súper general, que no es otra cosa. Digo, si lo vemos muy sencillo, no sería otra cosa más que mover variables y funciones a lo que se conoce como una clase. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, si yo ya tenía funciones por ahí, muchas funciones y ciertas variables globales, lo que yo puedo hacer es encapsularlas o meterlas dentro de una estructura que se llama objeto o clase, ¿sí? Y renombrarlas. Ahora las variables se van a llamar atributos, ujú, y las funciones se van a llamar métodos. Pero en esencia siguen siendo lo mismo, ¿sí? Son funciones, los métodos son funciones y los atributos son variables, ¿ok? Nada más que obviamente ya cuando hablamos de una forma de programar, que es programación orientada a objeto, caen más conceptos alrededor, ¿no? Que debemos de ir usando poco a poco. Y el poco a poco no es solamente hablando de este semestre o en los años que van a estudiar aquí en la universidad, sino más bien inclusive ya los que se dediquen a programar, pues poco a poco los van a ir aprendiendo, los van a ir requiriendo conforme van avanzando en su nivel de programación. Habrá temas que a lo mejor de programación orientada a objetos, digamos que a lo mejor no los utilizan, inclusive por ejemplo, no sé, herencia, que ustedes tal cual en el diseño no hagan una herencia, más sin embargo sí tengan que ver por ejemplo, cuando veamos la parte gráfica, pues vamos a ver que necesitamos el concepto de heredar, nada más saberlo porque lo vamos a implementar, lo vamos a usar, ¿ok? Por eso es importante saber los conceptos, al menos. No quiere decir que cuando hagan ustedes programas van a utilizar todos los conceptos siempre, ¿sí? De la programación orientada a objetos. Por eso, digamos, vamos a ver rápido la teoría. No me gusta clavarme tanto en esta parte de la teoría, porque como les decía, realmente hasta que no tengan la necesidad de utilizarlo, pues no se les van a grabar tanto estos conceptos que vamos a ver. ¿Ok? Bueno, pues comencemos entonces con definiciones generales de lo que es la programación orientada a objetos. Como les decía, pues en realidad es simplemente una forma de hacer las cosas, por lo tanto es, como dice aquí, es un enfoque nada más conceptual, ¿ok? No es un código distinto o un lenguaje distinto, es sobre el mismo lenguaje de programación que ya conocemos nosotros, lo vamos a programar de una forma distinta, lo vamos a diseñar de una forma distinta. ¿Ok? Utilizando nuevamente, pues en este caso, pues Java, ¿no? Ok, Java tiene la capacidad de ser un lenguaje que soporta una forma de programar como es programación orientada a objetos, pero digamos que también soporta otro tipo de programaciones que de alguna forma ahorita pues, no hemos utilizado todavía orientado a objetos. Entonces, podríamos decir que estamos usando otra forma de programar. ¿Ok? Yo creo que se lo pueden grabar muy fácil como formas de programar. Programación orientada a objetos es simplemente una forma, un concepto de cómo ustedes pueden programar, ¿va? Y resolver problemas, porque ya vimos que programar al final es simplemente resolver problemas. Entonces, digamos que programación orientada a objetos es una nueva forma de resolver los problemas. ¿Ok? Si ustedes ya sabían resolver un problema, pues simplemente lo vamos a resolver, digamos, de una forma un poco distinta. ¿Ok? En la lógica de cómo resolverlo. En pocas palabras, también va a ser en cómo dividir el programa. Hasta ahorita lo hemos dividido en funciones, como como les decía, como que bueno, por un lado es para un mantenimiento más sencillo, etcétera, pero yo les decía, pues imagínense la vida real, ¿no? Ni modo que una persona en un negocio, en un restaurante, sea la que haga todo, ¿no? Que la haga de mesero, que la haga de cocinero, que la haga de recepcionista, que limpie, cocine, todo, ¿no? Pues no puede. Entonces, regularmente pues, se van contratando gente para que le ayude a hacer ciertas funciones. Aquí es lo mismo del programa. El main no es bueno que haga todo, ¿no?
Por eso contratamos a otras funciones que ayudan a, en este caso, por ejemplo, a trapear, a pedir las órdenes, a cocinar, ¿ok? Por eso dividimos de esa forma el programa. En programación orientada a objetos vamos a pasar a un nivel más, que es dividir, pero a nivel de, exactamente, son como otros chalanes, ¿no? Entonces, en programación orientada a objetos, digamos que esos chalanes ahora los metemos dentro de un departamento, el departamento de cocina, ¿no? Que sería la clase cocina. Y dentro de ahí ponemos a los chalanes a hacer ciertas funciones en particular, ¿no? Y ya, o sea, la única diferencia, digamos, fue esa, que los encapsulé ahí, ¿ok? Y así podría yo estar encapsulando a varios, perdón, ¿ok? Bueno, hay cuatro, digamos, pilares de la programación de orientada a objetos que debemos de conocer, que son abstracción, encapsulamiento, poliformismo y herencia. ¿Okay? Ahorita vamos a ver qué son esos cuatro pilares. Y bueno, como resultado de todas estas características, la programación orientada a objetos, un punto que nos da muy fuerte es la reutilización de código. Cuando yo por ejemplo, la misma analogía, ya tengo el departamento de cocina, yo podría llevarme ese departamento completo de cocina del restaurante 1 chino al restaurante 2 italiano, porque digamos que tienen la capacidad de cocinar, ¿ok? Entonces es reutilizable todo el departamento. Es lo mismo aquí con las clases, ¿no? Tengo funciones dentro de las clases, pero todas esas funciones me las puedo llevar a otro programa completo. Entonces puedo reutilizar código, como lo vamos a hacer aquí también. Vamos a crear una clase de altas, bajas y cambios y vamos a hacer un programa que visualmente es en consola y nos lo vamos a llevar luego a un programa con interfaz de usuario, pero usando la misma clase. ¿Okay? Eso nos va a permitir reutilizar. Como les decía, hasta ahorita lo que hemos visto es una programación estructurada o procedimental, donde vamos haciendo instrucción por instrucción. A veces nos ayudamos de funciones, donde tienen ellos que hacer cierto tipo de tareas, y es como dividimos de alguna forma el programa, ¿no? A su vez, también estas funciones las podemos agrupar en lo que se conocen como módulos. Como para medio, digamos, clasificarlos. Es como ahorita, a lo mejor en Java lo hemos estado manejando y por ejemplo en C se maneja así, ¿no? En módulos, ¿no? No en C++ porque ese ya es orientado a objetos. Sin embargo, este tipo de programación, a pesar de que se ayuda a dividir las funciones y tener un cierto orden del programa, digamos que tiene un problema con su alcance de las variables, ¿no? Obviamente puede haber variables globales y locales dentro de un módulo, pero ya es complicado el comunicarse entre otras variables de otros módulos con otros módulos y así sucesivamente que están dentro de una función y se vuelve una telaraña, ¿no? de comunicación. Entonces, para un programa de este tipo, se vuelve muy complicada la comunicación entre los módulos. ¿Ok? Porque el número de conexiones ya es muy grande. Y el otro defecto es que, digamos, cuando lo hacen de esta forma, a veces no piensan mucho en el mundo real, que es lo que, bueno, por ejemplo, yo normalmente hago. Casi siempre hago una analogía de cómo se hacen las cosas, cómo serían las cosas si no existiera una computadora, y partiendo de eso voy creando mis personajes dentro del programa. Bueno, eso para mí, ¿no? Ese es mi punto de vista. Y es un defecto de la programación procedimental. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora entonces? Vamos a ver una nueva forma de trabajar. Por eso se le conoce como un paradigma. Simplemente es una nueva forma de hacer las cosas. Ustedes venían programando de una cierta forma, con un cierto conocimiento, y de repente llega algo que les cambia la idea, ¿no? Por eso se le llama paradigma y por lo tanto muchas veces cuando hablamos de programación orientada a objetos hablamos de un nuevo paradigma, pero pues, es simplemente que es una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer las cosas. ¿Ok?
Bueno, ¿por qué es una nueva forma? Porque hay muchas formas, ¿no? La que hemos a lo mejor de alguna forma utilizado se lo conoce como procedimental o funcional, pero como pueden ver aquí en esta lámina hay varias formas de programar. Vamos a ver un par de minutos de un video que les voy a dejar de tarea ya que les manda la presentación, que lo vean ya completo, donde explica más o menos esta parte de los modos de programar, perdón, de las distintas formas, de los paradigmas que hay de programación actualmente. ¿Ok? Entonces déjenme abrirlo y les comparto entonces. Es una plataforma para gestionar equipos y proyectos. Aquí, ¿no? Se echan el comercial. En este canal hemos hablado varias veces de lo... Déjenme... Hola amigos y amigas de EDETEAM, yo soy Álvaro Felipe. Ay, Y me hoy quiero equivoqué, hablar de... ¿no? Monday.com es una plataforma para gestionar equipos y proyectos, campañas de marketing, gestión de proyectos clásicos, canales de ventas, producciones creativas. Estoy haciendo lo que se te promoción, ocurra. ¿verdad? Con un Comenzaremos con un comercial. tablero. Aquí puedes hacer un seguimiento de todo lo que está haciendo Ok. tu equipo. Vamos a ver En tantito este este canal video. hemos hablado varias veces de lo que es la programación, que en pocas palabras es darle datos e instrucciones a una computadora para que procese esos datos siguiendo esas instrucciones y nos devuelva un resultado. ¿Para qué hacemos esto? Para resolver problemas de nuestra vida. Por ejemplo, para sacar estadísticas. Un ejemplo muy sencillo. Le damos datos, la computadora los procesa y nos devuelve unos resultados. Entonces, si lo elevamos a un nivel un poquito más humano, por decirlo así, la programación sería resolver problemas apoyándonos de una computadora a la que le damos datos e instrucciones lógicas. Por eso es que también se habla de la programación como resolver problemas. Obviamente, nosotros usamos la computadora como herramientas para resolver nuestros problemas. Muy bien, pero si le damos otro enfoque, el mismo problema podría resolverse de diferentes maneras. Obviamente, de todas estas maneras habría una que es la más rápida, la más eficiente y otras que no lo son tanto. Pero al final de cuentas, todas podrían darnos la misma solución al mismo problema. Llevándolo al mundo de la programación, esas diferentes formas de encontrar una solución son los paradigmas de programación y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de continuar, quiero contarte que si estás en Lima, este viernes 3, el próximo viernes, vamos a tener el curso presencial de GraphQL. Si quieres aprender GraphQL, que es una alternativa a las API REST para pedir datos al servidor, pero con un solo endpoint y poder pedir nuevos datos sin necesidad, en Lima para aprender GraphQL. Ahora sí, volvamos al tema de hoy. ¿Qué cosa es un paradigma? Ya te di una introducción. Un paradigma es una forma diferente de resolver un problema. Un paradigma es equivalente a un mapa. Si tú quieres llegar del punto A al punto B, tienes varios caminos, ¿cierto? Obviamente. Habrá un camino recto, directo, sin tráfico, que llegue más rápido, pero habrán diferentes caminos, como Waze, ¿no? Tú quieres llegar a un punto y Waze empieza a trazar con teoría de grafos muy compleja el camino más rápido porque hay tráfico por aquí, tráfico por allá y empieza a buscar caminos, ¿no? Pero al final cualquiera de esos caminos te llevará a tu destino, uno más lento, uno más rápido, etcétera, pero te llevan a tu destino. Entonces, un paradigma es como un mapa. Te dice por dónde ir para llegar a tu destino. En el mundo de la programación, los paradigmas son estilos de programar, formas de programar. No es tanto como tu estilo personal, como que yo como programador programo así, declaro las variables así. No me refiero a eso, ¿no? Son estilos ya documentados, ya adecuados como buenas prácticas en el mundo del desarrollo, que incluso los lenguajes ya asumen uno de esos paradigmas. Hay lenguajes multiparadigmas y lenguajes con un solo paradigma. Pero en pocas palabras, un paradigma de programación es un estilo de programación, pero no personal del programador, sino un estilo ya documentado según la necesidad que se quiere resolver. Como ya dije, existen lenguajes que tienen un solo paradigma, como Haskell, que es funcional y ya está, y existen lenguajes multiparadigma, por ejemplo JavaScript o Python, que pueden utilizar varios paradigmas de programación. Allí está Java, que va a generar un debate o una pelea en los comentarios seguramente, porque me van a decir Java no es multiparadigma, Java es orientado a objetos. En realidad sí, pero Java también acepta el paradigma estructurado, así que lo estoy poniendo ahí. Pero si quieren pelear en los comentarios, adelante y peleense. Por mí no hay problema. Mientras más comentarios, YouTube recomienda más este video.
Bueno, el detalle es que un lenguaje multiparadigma es aquel lenguaje que puedes utilizar para programar con diferentes estilos, con diferentes paradigmas, ¿ok? Hasta ahí muy claro. Ahora, hablemos de una diferenciación muy clara entre paradigmas. Todos los paradigmas se pueden diferenciar en dos grupos, en imperativos y en declarativos. Una programación imperativa es aquella que dice qué se debe hacer detallando lo que se va a hacer, paso por paso. Es como que yo te diga, cocina un arroz con pollo y te doy la receta paso por paso, desde comprar el pollo, comprar 1 kilo de arroz, ¿no? Poner la olla, echar el agua, etcétera, paso por paso. Esa es la programación imperativa. Es decir, tú en el código vas describiendo paso por paso todo lo que va a hacer el programa. La programación declarativa, en cambio, es una programación en la que tú le dices al sistema lo que debe hacer, lo que tú esperas que haga, y no sabes cómo lo hace, pero lo hace. Es decir, ya existen métodos, ya existen funciones por debajo que hacen eso que tú quieres, sin que tú se lo definas. Por ejemplo, en SQL tú le dices, tráeme todas las ventas de abril. Tú no sabes cómo lo hace, tú simplemente escribes una línea para pedirle que te traiga todas las ventas de abril, y ahí por debajo el motor hace esa búsqueda. O por ejemplo en JavaScript tú haces un punto filter para filtrar los datos que por ejemplo comiencen con un número. ¿Listo? Y te trae todos los datos que comienzan con un número. ¿Cómo lo hizo? No sé. Un ejemplo muy claro de programación declarativa es Angular. Angular le encantó muchísimo a la gente porque traía las famosas directivas, ¿se acuerdan? ng-if, ng-for, etcétera, que te traía condicionales, te traía ciclos, te traía un montón de cosas ya empaquetados en directivas de HTML, que eran atributos de HTML. Y era como, wow, con solo escribir un atributo HTML ya está haciendo un montón de cosas por debajo que no sé qué serán. El famoso ng-model, por ejemplo, ng-add, ¿no? No sabías qué pasaba por debajo, pero era declarativo, es decir, entiendes lo que vas a hacer con eso, aunque no sepas cómo. Entonces, esos son los dos tipos básicos de programación, la imperativa y la declarativa. Ahora hablemos de los paradigmas, y el primero, y con el que prácticamente todos aprendemos a programar, es el paradigma estructurado, o secuencial, o de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos, declaramos instrucciones en secuencia. Por ejemplo, declaramos una variable, nombre. Bueno, ya el video les explica prácticamente todos los paradigmas que hay, o varios paradigmas. Ya si quieren se lo echan ahora sí con calma, ¿no? El que nos interesa, pues al fin y al cabo, es el de programación orientada a objetos, que es el que vamos a ver. Pero bueno, creo que con el video queda todavía un poquito más claro que es simplemente una forma de hacer las cosas, de resolver los problemas, ¿no? Sería imperativa, ¿no? ¿Perdón? ¿Programación orientada a objetos sería imperativa o declarativa? Según yo sería declarativa, ¿no? Porque imperativa supone que ya vienen como varias, vienen cosas ya más prehechas. Y en Java pues todavía tienes que hacerlas, ¿no? Por lo que medio entendí ahí de esa parte. Ok, bueno, entonces, dejando un poco esa parte teórica, al fin y al cabo simplemente es una forma distinta de programar. En esta forma distinta de programar, el principal concepto que debemos de conocer es el que se conoce como objetos, que es, digamos, lo que se acerca ya más al mundo real, ¿ok? Los objetos, pues en la vida real, como sabemos, lo que tienen son atributos y comportamientos, ¿no? Una persona, un automóvil, lo podemos describir a través de los atributos que tiene y también de las cosas que puede o no puede hacer. Todo lo que ustedes tal vez les rodea ahorita en donde estén, lo pueden describir de esa forma. ¿Cómo es y qué hace? ¿Están de acuerdo? No hay nada, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí a la mano tengo un plumón, puedo ver sus características, ¿no? A lo mejor de qué tamaño, de qué color es. ¿Y para qué me sirve este plumón? Pues para pintar, ¿no? Entonces, estoy describiéndolo desde un punto de vista de cómo es y qué puede hacer. ¿Okay? Tengo aquí un borrador, ¿no? ¿Qué características tiene? A lo mejor la medida, para qué tipo de material es lo que borra y para qué sirve, pues para borrar.
¿Ok? No sé, tengo aquí también un vaso, ¿no? Tengo un vaso, puede estar lleno, puede estar vacío, de qué material, el color, etcétera, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Pues sirve para depositar agua, ¿no? Etcétera. Entonces prácticamente, no sé, busquen cualquier objeto físico de su casa o de lo que tengan hacia alrededor y lo pueden modelar de esa forma, preguntando cómo es y para qué sirve. ¿Ok? Puede haber algunos que nada más, digamos, podrían nada más describirlo como es. ¿Ok? O podrían nada más importarles qué hace y, y en realidad no les puede interesar cómo es, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, aquí yo tengo este lápiz y en realidad pues, no me interesa cómo sea el lápiz, ¿no? De qué color o tamaño, lo que sea. Lo que me interesa pues, es que pinta y ya, ¿no? Entonces en sus programas ustedes van a hacer uso de estos objetos, pero no necesariamente van a tener que poner todos sus atributos y todos sus comportamientos, sino van a poner solamente los que necesiten. Y habrá casos donde generen objetos que solamente tengan atributos o que solamente tengan comportamientos, es decir, funciones. ¿Ok? Y entonces lo que les comentaba yo, de hecho ahí viene entre paréntesis, lo que es conocido como atributo en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, de un coche, como el color, como el modelo, el año, etcétera, conocidos como atributos. A nivel de programación pues, son los datos, son las variables. Y el comportamiento, como puede ser de una persona, como correr, pararse, sentarse, de un automóvil, acelerar, frenar, etcétera, esos comportamientos en programación van a ser las funciones. ¿Ok? Entonces, atributos en el mundo real son equivalentes a los datos del programa y tienen al final un valor determinado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede tener estos atributos, ¿no? Color de cabello y el valor es moreno. Color de ojos, castaños. Estatura, 1,83 metros. Entonces tenemos el atributo y su valor. Atributo y su valor. ¿Ok? Entonces estamos ya, digamos, trayendo elementos de la vida real, los estamos trayendo a nivel de información en nuestro programa. Y el comportamiento, por otro lado, es saber qué es lo que puede hacer ese objeto, ¿no? ¿Qué es lo que realiza? Generalmente es en respuesta a un determinado estímulo. Por ejemplo, un automóvil no nada más acelera porque sí. Pues ustedes tienen que apretar el acelerador para que acelere. ¿Okay? Ese es, digamos, el estímulo y a partir de ahí el evento empieza a trabajar, ¿no? El comportamiento. Si yo quiero que frene, necesito presionar el pedal del freno. ¿Ok? Entonces, generalmente es una acción que realizan los objetos en respuesta a un estímulo. ¿Ok? No se corren de la nada, en pocas palabras. Es como las funciones. Están ahí, o sea, es decir, un automóvil puede frenar, puede acelerar, pero si yo lo llamo a su método, que es a través del pedal de aceleración o el pedal del freno, pues no, nunca van a ser ejecutados. ¿Están de acuerdo? Claro. Ok. Entonces, al final, la idea fundamental de la programación de orientado a objetos es meter todo dentro de una sola entidad. Y a esta entidad se le conoce como objeto. Ese todo, pues me refiero a atributos y métodos, características y comportamientos. ¿Ok? Entonces, esto nos permite modelar, ¿sí? Ya la palabra correcta sería modelar cualquier cosa del mundo real, ¿sí? Por ejemplo, un automóvil lo empiezo a modelar y digo, a ver, ¿qué tiene, no? ¿Cómo es? Ah, pues tiene una marca, tiene un color, tiene un modelo, tiene un peso. Puede tener más características, ¿están de acuerdo? Esas características va a depender de la funcionalidad de mi programa.
Si estoy usando, por ejemplo, un programa para, ¿qué les gusta? Para acceso a un estacionamiento, pues a lo mejor nada más me interesan las placas, el modelo y el color, pero me interesaría el peso. No, realmente no. Pues no, ¿no? Tal vez no. A lo mejor las dimensiones sí, el tamaño sí, porque a lo mejor una cierta estatura ya no pasa, ¿no? O me interesaría saber cuántos caballos de fuerza tiene, o me interesaría saber cuántos litros de gasolina le entran. Pues no, o sea, sí son características al fin y al cabo de un automóvil, pero vaya, ya va a depender de qué se trata mi programa, para ver realmente qué atributos son los que voy a jalar, ¿ok? Del mundo real, dependiendo de mi programa. Si estoy haciendo un programa de inscripciones de alumnos, pues ¿qué me interesaría saber de los alumnos? Su matrícula, Ujú. este, ¿Y su qué otro? promedio, ¿Perdón? su promedio. Tal vez su promedio y datos generales como puede ser a lo mejor su nombre y dirección de electrónico, ¿no? Pero pues por ejemplo, no sé, peso, color de ojos, pues no va, o sea, ¿de qué me sirve el sistema de inscripción, no? Al menos que sea un sistema de inscripción racista o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, es algo que no me va a servir de nada, ¿no? Entonces, a pesar de que las características en el mundo real de un objeto existan, no quiere decir que nos las vamos a llevar todas a nuestro programa, ¿ok? Solamente nos vamos a llevar esas características que estén relacionadas con el programa que estamos haciendo. Haciendo una semejanza de lo que llevamos hasta ahorita, en nuestro sistema de ABC que llevamos con un arreglo string, es como la cantidad de columnas, ¿no? ¿Cuántas columnas voy a utilizar? Pues dependiendo de ti, cuántos datos quiero manejar. Hasta ahorita, por ejemplo, para los productos estamos usando el ID, el nombre y el precio. Y a lo mejor eso es suficiente, ¿no? Para un producto. Con eso tengo, ¿va? Pero a lo mejor si tuviera una bodega donde tuviera que guardar estos productos, me interesaría a lo mejor conocer las dimensiones, ¿no? Por ejemplo. Y ya va a depender del programa. En los programas que estamos utilizando hasta ahorita, se traduce en una columna más. En los programas que vamos a ver, se traduce en un atributo más del objeto. ¿Ok? Y por otro lado, vamos a preguntarnos, oye, ¿y qué puede hacer este objeto que estoy modelando? En el caso del automóvil, pues ya vimos, puede encender, puede acelerar, puede frenar. Pero igualmente regresamos. Un automóvil a lo mejor puede hacer otras cosas, pero que no me interesan para mi programa. O incluso lo que haga el automóvil a lo mejor ni me interesa tampoco, ¿no? O sea, si por ejemplo estoy modelando para un estacionamiento, pues me interesan los datos, ¿no? Que puede tener un automóvil, pero no me interesa lo que puede hacer, porque no lo voy a ni encender, ni avanzar, ni frenar, ni nada, ¿no? Entonces, puedo despreciar inclusive totalmente todos los comportamientos y crear un objeto que nada más necesite de puros atributos. O al revés, ¿no? Puedo, por ejemplo, a la persona que está en la entrada del estacionamiento, pues en realidad no me interesa ninguno de sus atributos, ¿no? Ni cómo se llama, ni sus datos, ni nada. Lo que me interesa es qué podría hacer esta persona. Pues podría levantar la pluma, bajar la pluma. Levantar la pluma, bajar la pluma, a lo mejor cobrar y ya. Pero de ahí en fuera a lo mejor no me interesa nada de él. ¿Ok? Entonces, puedo tener el caso contrario, donde yo modele del mundo real y no me interesan sus atributos, sino más bien qué puedo hacer con eso que está en el mundo real. ¿Ok? Y finalmente, pues una combinación de ambos, ¿no? Un objeto que tenga tanto atributos como métodos. ¿Ok? Entonces, a esta acción de ver las cosas como son en la realidad y traerlas para acá se le conoce como modelado. Vamos a hacer un modelo, ¿va? Bueno, ¿cuál es la diferencia con la programación estructurada? Pues simplemente que dividen tareas. ¿Ok? En cambio, en la programación orientada a objetos, lo que ya vimos es que estamos modelando los objetos físicos, ya con su comportamiento, tratando de imitar lo que hace un objeto en la vida real, tratar de imitarlo en nuestro programa.
Creo que la forma más clara de programación orientada a objetos son los videojuegos, ¿no? Cada uno de los personajes tiene ciertos atributos, pero también tiene cierto comportamiento, ¿no? Puede correr, puede saltar, pueden hacer varias cosas, ¿no? Entonces ahí se ve muy claramente cómo ustedes pueden programar orientado a objetos, ¿no? Por ejemplo, ustedes están peleando contra soldaditos, ¿no? Entonces van a aparecer muchos soldaditos ahí, pues son objetos, y todos tienen sus atributos y tienen un método de moverse. Cada uno va a tener valores distintos porque a lo mejor va a tener una posición distinta en la cámara del programa, en lo que estoy viendo en el programa, inclusive en los atributos como podría ser el tamaño, a lo mejor el color, etcétera. Pero a lo mejor todos tienen el mismo comportamiento, ¿no? Que a lo mejor es disparar nada más, caminar y detenerse, ¿no? Entonces ahí se ve muy claro, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahorita tenemos ya tres conceptos que debemos de saber muy bien qué es objeto, que es cualquier cosa del mundo real. Y esos objetos tienen una cosa, atributos y métodos. Hablando de programación, los atributos son variables y los métodos son funciones. ¿Ok? Ahora, cuando yo estoy modelando y estoy viendo cosas del mundo real, pues me doy cuenta que, por ejemplo, estas cosas son muy similares, ¿no? Ah, mira, pues son casi lo mismo, sirven prácticamente para lo mismo. Lo único que varía son el color. Los puedo clasificar y los puedo llamar de una forma, ¿no? A estos dos, ¿no? ¿Cómo los clasificarían? ¿Como qué? Plumones. Como plumones, ¿no? En general, lo único que cambia, tienen inclusive las mismas características y sirven para lo mismo, pero lo único que cambia es que una de sus características, que es color, cambia de uno a otro. Entonces, esos serían los objetos. Los atributos son visibles, ya vimos. Uno de sus atributos es color, donde son distintos en el valor del color. En cuanto a comportamiento, los dos hacen lo mismo, que es pintar. ¿Ok? Y los puedo clasificar en una categoría que sería plumones. ¿Ok? Bueno, esas son las clases. Cuando yo estoy modelando, veo más o menos en el mundo real, por ejemplo, en un sistema de inscripciones de alumnos, pues estoy viendo que llega Pedrito, luego llega Juanita, y todos ellos pues son quienes quieren inscribir materias. Ah, pues ¿cómo los voy a llamar? Pues son alumnos, ¿no? Ah, pues los clasifico como alumnos. Luego veo que todos llegan a las ventanillas, a unas ventanillas donde los atiende una secretaria para inscribir sus materias, ¿no? Ah, pues puedo clasificar a todas como secretaria, una clasificación de secretarias, ¿ok? Eso es clasificar, simplemente ver los objetos que tienen más o menos características y comportamientos similares y los puedo clasificar de una forma. Y eso se le conoce como clase, que es simplemente agrupar todos los objetos en una categoría. ¿Ok? Ok. Cuando estoy modelando hago eso, o sea, clasifico. Pero ya cuando estoy programando es al revés. Yo ya tengo mi clase, digo, tengo una clase secretaria y a partir de ahí genero objetos de tipo secretaria. Ya en el programa es al revés la cosa, ¿no? Tengo el molde o los planos, como se ve ahí en la figura, y a partir de los planos creo la casa. ¿Ok? Yo como se los explico mucho es de esta forma en el pizarrón. Déjenme quitar aquí tantito esto. Yo como se los explico es así de sencillo. Tenemos, imagínense, un molde. Este es el molde que me permite pintar círculos. Entonces, si yo llego con mi plumón y voy moviendo este molde, pues yo puedo ir pintando círculos, ¿no? Donde yo quiera. Si voy moviendo este molde, ¿no? Lo muevo para acá, lo muevo para acá, lo muevo para acá. Y voy creando círculos. ¿Qué sería el molde? El objeto. El molde de acá, ¿qué sería? Un objeto, ¿no? No, sería la clase.
Los objetos son los circulitos. Y los objetos son los circulitos, exactamente. Este es un objeto, este es un objeto, este es un objeto. Entonces la clase es el molde. ¿Ok? Entonces con la clase yo ya hice la clasificación. ¿Sí? O sea, cuando yo estoy diseñando apenas el programa, yo vi la pelota, por ejemplo, acá, en el mundo real. En el mundo real vi una pelota. ¿Ok? Vi una pelota de básquetbol, vi una pelota de fútbol. ¿Sí? Y dije, ah, bueno, pues ¿sabes qué? Le puedo llamar a esta clasificación como pelotas. ¿Ok? Eso es del mundo real. Yo partí de ahí para modelar. Aquí estoy haciendo modelar. ¿Ok? Ya que modelé, esto ya es codificación. Creo una clase, que es la clasificación. Y ya en el programa, cada vez que yo quiera, de alguna forma, necesite una pelota, lo que necesito es crear una pelota. Dibujarla. Con el molde que tengo, la creo. Ya esta pelota que ya vive en mi programa, esto ya es del programa. En mi programa, a esta pelota ya se le conoce como objeto. ¿Ok? Digamos, aquí está el mundo real con sus objetos, con sus cosas, y acá está el mundo del programa con sus cosas, que son los objetos. ¿Ok? Pero en el mundo real, para fabricar una pelota, pues seguramente hubo unos planos, etcétera, especificaciones que permitieron fabricar este tipo de balones de fútbol, ¿no? En el mundo real. En sus programas, esos esquemas, esos, digamos, planos, son lo que se conoce como las clases en su programa. Pero un día, así como en la vida real, unos planos de una casa no son la casa, no hacen nada, ¿no? Es un pedazo de papel nada más. Si yo quiero una casa, pues tengo que fabricarla, ¿no? Entonces acá en su programa es lo mismo. Si yo, vamos a cambiarlo aquí, si esto fuera una casa, el hecho de tener la fábrica de casas, que es el plano, no me dice que ya tengo una casa. ¿Qué tengo que hacer? Crearla. ¿Ok? Entonces aquí a lo mejor en vez de pelotas, creo la casa. Creo otra casa. Pero la creo a partir de el molde. ¿Ok? Y ya en mi programa a esto se le conoce, al molde se le conoce como clase y a estos de acá se le conoce como objetos. Objetos de mi programa, objetos del mundo real. Planos de mi programa, digo, planos del mundo real, clases en el programa. Es más o menos la analogía. ¿Sí? ¿Más o menos, chavos? Sí. Ok, regresemos rápido a la presentación. Ok. Bueno. Vamos a ver aquí. Conjunto de... Bueno, aquí nada más prácticamente es lo mismo que les comentaba, ¿no? Entonces, a partir de la clase yo puedo crear los objetos que tienen, se pueden ver, es más o menos lo mismo. Lo que va a variar de uno a otro, por ejemplo, son los datos. Pueden tener valores distintos, pero la estructura, digamos, cada vez que creo un objeto es igual, ¿no? Tiene dos funciones. Por ejemplo, aquí tiene dos funciones y un circulito de datos. Dos funciones, un circulito de datos. ¿Sí? Todos parten seguramente de una clase. Ahora, entre ellos se pueden comunicar y generalmente se comunican a través de submétodos, enviándose mensajes. A esta línea que está aquí se le conoce como envío de mensajes. Y ese envío de mensajes se hace a través de métodos. ¿Ok? Ahora, el decir que están dentro de un objeto, de ahí viene un concepto que es el que se ha encapsulado. ¿Sí? Porque los datos de aquí no pueden ser accedidos desde acá, a menos que yo tenga un método aquí que me permita leerlos para mandarlos para acá y viceversa, ¿no?
Que yo tengo un método que me permita leer estos datos para mandarlos acá, que son los famosos getters y setters. ¿Ok? Ujú. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para modelar un programa orientado a objetos? Pues son prácticamente estos 4 pasos que vienen aquí. Como siempre, identificamos los objetos del problema, o sea, lo que les decía, ¿no? El sistema que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros de un programita para una tiendita. Ah, pues ya vamos encontrando el principal objeto que son los productos, que es una clasificación, ¿no? Porque ya vi, oye, hay Gancitos, hay Coca-Cola, y todos los puedo trabajar o clasificar de una forma que son las clases. Entonces los identifico los objetos, ¿ok? Ya que los identifico, ahora sí el segundo paso es los clasifico para crear mis clases, ¿ok? Entonces, ya identifiqué que hay Gansito, que hay Coca-Cola, que hay papas, que hay pan Bimbo, que hay, no sé, frijoles, etcétera. Todos los puedo clasificar en una sola clasificación nuevamente que se conoce como clase, en nuestro caso, productos. Y ya tengo mi clase producto, ¿ok? Y luego identifico, ya que los clasifiqué, identifico cuáles son sus datos y sus operaciones, es decir, sus variables y sus métodos, es decir, sus atributos y su comportamiento. Por ejemplo, de los productos, ¿qué atributos tenemos? Precio sobre todo, ¿no? Ahorita los 3 que manejamos es precio, Y ID. ID y nombre. Exactamente, muy bien. Pero ¿qué operaciones tenemos de los productos hasta ahorita? Agregar, ¿Cuál? agregar, Ahí podríamos entrar en una discusión. El objeto por sí mismo no se agrega, ¿no? ¿Quién hace la acción de agregar? un vendedor. Un vendedor, ¿no? Entonces serían más como atributos del vendedor. Entonces yo crearía otra clasificación que sería vendedor y ahí es donde metería los comportamientos de agregar, eliminar, buscar, etcétera, pero en otra clase. Entonces Entonces sus métodos serían los getters y setters, ¿no? Ajá. Bueno, en el caso del producto, digamos, aunque tengamos sus, digamos, getters y setters, esa es más bien una característica que nos permite el encapsular la información, pero en realidad son solo atributos, ¿no? Es solamente para getter, es para obtener el valor del atributo y setter es para actualizar el valor del atributo, pero yo no los consideraría como métodos, porque en realidad no es algo que pueda hacer el producto, ¿no? En el mundo real no es un getter no hay un getter y setter de las cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pues en los getters y setters, que vamos a ver más adelante, digamos que es parte de tener atributos, es simplemente el modo de acceso a esos atributos, ¿va? Pero en sí entonces, en nuestro ejemplo de ahorita, tendríamos tal vez una clasificación producto que solamente consta de atributos, ¿no? Y a lo mejor vamos a crear otra clasificación que sea vendedor o cajero, por ejemplo, que sí tenga los 4 métodos que ahora sí que comentó su compañera, que es agregar, eliminar, buscar y actualizar. ¿Va? Entonces, digamos, ya identificamos los objetos. Hay gancitos, tal, que los clasificamos entre el paso 1 y el 2 en productos. Luego identificamos a personas, ¿no? Ahí está Juanito, está María, y ya vimos que ellos son los encargados de la caja. Ah, pues le puedo llamar cajero o le puedo llamar vendedor. Entonces ya tanto identifiqué como clasifiqué. Y después de ahí me fui a ver qué atributos y características tiene. Ah, pues el producto ya vi, tiene ID, nombre de producto y precio. Ya no me interesa nada más. Y no tiene ningún comportamiento que me interese. Ah, perfecto. Pero en cambio el vendedor sí tiene comportamientos que me interesan, sería vender, ¿no? Que sería una actualización del vender, porque sería actualizar existencias, que cuando llega un nuevo producto a su tienda, lo tiene que agregar, que cuando ya sabe que un producto ya está descontinuado, lo elimina de su inventario, y obviamente lo de siempre lo puede buscar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces son las acciones que puede hacer la clasificación vendedor, pero no me interesan sus atributos a lo mejor, ¿no?
Tal vez, ¿no? O sea, a lo mejor sí, tal vez no, no sé. Bueno, en el momento no nos interesa quién venda, pero sí sabemos que hay alguien que vende, que al final vende, ¿no? Que es el vendedor. ¿Ok? Y al final debemos de verificar la relación que hay entre las clasificaciones, ¿no? Entre los objetos. Pues ya vimos que un vendedor vende productos, ¿no? ¿Ok? Con eso voy modelando mi programa. Yo lo puedo hacer más complicado todavía, ¿no? Por ejemplo, si tengo un sistema de lealtad de mis clientes en esa tienda, pues ya encontré que de repente llega Juanito, de repente llega Verónica, de repente llega Pepito y le compra al vendedor. Ah, oye, ¿y cómo le llamo a estos? Pues le llamo clientes, los clasifico como clientes. ¿Qué información y comportamientos me interesan de un cliente? Añadir al carrito. ¿El qué, perdón? Añadir al carrito. O sea, que pongan Podría productos. ser, ándale, podría ser una, ajá, que antes de comprar, él va añadiendo productos a un carrito, ¿Que se exactamente. registre? Pues necesariamente necesitaría saber quién es, ¿no? A lo mejor, a lo mejor no, con que sea anónimo, a lo mejor me permite comprar. Entonces, O si es un si se producto, registra, sería como, pues, cantidad de saldo, ¿no? exacto, entonces si se registra, ya necesito tener ahora sí atributos, ¿no? Por ejemplo, saldo, y obviamente pues, su nombre, una dirección electrónica. Entonces a lo mejor ya el cliente sí tiene tanto atributos como métodos. Pero eso sí, 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 sí me interesa, ¿no? O sea, para un changarrito a lo mejor no me No interesa, aplica. ¿no? Eh, Bueno, si es paga con tarjeta. a lo mejor sí, sí, o sea, entonces ya lo van viendo, ¿no? O sea, esto lo deberían de ver en la materia de análisis y diseño de sistemas, que es donde hacen un análisis y a eso se le llama como casos de uso. Entonces yo veo, me quedo sentado un día completo en la tienda y empiezo a observar, ¿no? Empiezo a observar, a ver, vamos a ver qué es lo que va pasando en la tienda. Ah, mira, pues llegan y preguntan, pero no vendieron nada. Ah, pues hacen una consulta, ¿no? Ah, pues lo voy a decir como consulta. ¿Quién la hizo? Ah, pues la hace, en sí la consulta, pues la hace el vendedor, pero es disparada por el cliente, ¿no? Ah, muy bien, ya lo vas anotando ahí. Los pasos que, ¿no? Llegó Juanito, agarró un gansito y le preguntó cuánto cuesta. Esta persona leyó el código de barras, se fue a su libreta y checó cuánto costaba el gansito y ya le dijo cuánto costaba. Pero no lo compró. Ah, bueno, órale. Luego sí llegó más tarde Juanito, hizo lo mismo, pero ahí sí ya le dijo, sí lo quiero, lo compró, y lo que hizo el de la tiendita ya vi que le puso un tachecito o algo así como para saber que ya había vendido uno, ¿no? Por ejemplo. Después de repente vi que llegó un proveedor, ¿no? Y vi que en una libreta pues se anotaba que ya llegaban nuevos productos, perdón, nuevas cantidades de productos, ¿no? Es decir, aumentaba las existencias. Ah, pues muy bien. Pero de repente el proveedor le empezó a decir que llegó un nuevo producto que se llama no sé qué, que la fregada. Entonces esta persona lo anotó en su libreta en un nuevo renglón, ¿no? Y le dejó 4 de estos productos. Ah, mira, pues ¿qué está haciendo? Pues está agregando, ¿no? Pero también le dijo que resulta que el producto tal ya no lo van a vender a partir de la próxima semana, ¿no? Entonces, le dijo, oye, pues sí, de hecho yo ya no tengo tal producto. Ah, pues sabe que ya ni lo ofrezca, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué vi que hizo el vendedor? Ah, pues vi que lo rayó de su libreta, ¿no? Entonces ya lo eliminó totalmente, ¿no? Entonces, suponiendo un sistema así, de donde no hay ni una computadora, pues me podría dar cuenta de los procesos que hay, ¿están de acuerdo? Con estos 4 pasos ir identificando a los actores que hay ahí, ¿no? Ya identificamos al cliente, ya identificamos al vendedor, ya identificamos al proveedor, por ejemplo, también, ¿no? Ya identificamos qué hace cada uno, qué atributos requiere. Y de eso se trata la programación orientada a objetos. ¿Ok? ¿Cómo ven? Muy bien. ¿Sí? Ok, entonces el objeto, como ven, al fin y al cabo, en el programa, como les explicaba aquí en el pizarrón,
Ya en el programa el objeto pues, es el centro de todo, ¿no? De la programación, del programa en sí. Espérenme tantito que aquí está por. Ok. Bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Dependiendo del problema, pues vamos a ver qué propiedades y qué comportamientos son los que me interesa realmente modelar. ¿Ok? Y bueno, pues ya la clasificación de simplemente ver esos objetos y clasificarlos en un grupo con las mismas características y los mismos comportamientos, ¿no? ¿Ok? Ya vimos que es una clase, que es el molde, y generalmente a los de abajo, a un objeto se le puede conocer también como una instancia. O cuando creamos un objeto también se le conoce como instanciar. Por eso luego pueden ver ese concepto ahí, ¿no? Instancia o instanciar un objeto de una clase, ¿no? Pueden encontrar que de repente les digan eso, ¿no? Ah, es que de la clase tal hay una instancia tal, ¿no? Que se llama así. ¿Hay tu instancia? ¿Qué es eso? Ah, pues es el objeto. Es lo mismo. ¿Ok? Los métodos ya vimos también, ¿no? Que es al fin y al cabo, pues son funciones nada más. Igual que las funciones, ya ven que puede recibir parámetros, puede regresar un dato, puede recibir parámetros por valor, por referencia, etcétera. Hablando de orientado a objetos, la única diferencia es que los asociamos a una clase, a un objeto, a una cosa. ¿Qué puede hacer eso? ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ven un ejemplo de una lavadora. Ahí están sus atributos, el nombre, marca, número de serie, capacidad y potencia. ¿Y qué operaciones puede hacer? Pues encenderse, apagarse, lavar y aclarar. Pues yo, más que aclarar, yo le pondría a lo mejor secar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es una forma de diseñarlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, vámonos metiendo un poquito ya a Java, ¿no? ¿Cómo yo declaro estas dichosas clases, objetos dentro de Java? Bueno, suponiendo que ya existe una clase, que alguien ya la hizo, la sintaxis para declarar un objeto de esa clase es como viene ahí. Identificador de la clase, es decir, el nombre de la clase, y luego el identificador de la referencia. Ejemplo, precio P. ¿Ya vieron lo que es abajo nada más? Cuando hago eso, como que es, ¿qué dice que creo nada más? Cuando puse precio P. Un objeto, ¿no? Una referencia a un objeto de tipo precio, Una referencia a qué, perdón. a un objeto de tipo precio. Ajá. Pero el objeto todavía no existe, entonces digamos estoy declarando una referencia de tipo precio, es decir, de la clase precio, que alguien ya la declaró por ahí. Ajá. Pero todavía no existe el objeto, entonces P puede apuntar a un objeto de tipo precio, pero todavía no existe. Entonces por eso pone a P como un cuadrito que no está apuntando a nada. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en la siguiente figura, chavos? ¿Ya vieron? Bueno, es que hasta lo leemos. La referencia o puntero P, ya sabemos que es una referencia, ¿verdad? Tiene como misión almacenar la dirección de memoria de lo que les decía, apuntar a los componentes de la instancia que todavía no ha sido creada. Eso se refiere a la lámina anterior, ¿no? En la lámina anterior todavía no ha sido creada la instancia, es decir, el objeto. ¿Ok? En este momento se dice que la referencia P, recién creada, almacena una dirección en memoria nula. O sea, apunta a null. Si ustedes preguntan el valor de P después de esto, les va a decir que vale null. ¿Ok? En otros lenguajes podría ser nothing también. ¿Va? ¿Sí? Ujú. Que lo que quiere decir es que no corresponde a ningún objeto. Es decir, null, ahí está la palabra tal cual, null. Ujú.
El segundo paso que tenemos que hacer es trabajar ya con el objeto, es decir, con la creación de la instancia. Para que quede ahora sí el diagrama como se ve en el número, en el 9.4. Cuando yo ya creo un objeto de tipo precio, ya se ve de esa forma, como se ve ahí. El objeto es de la clasificación precio y tiene un atributo que es euros y su valor es igual a 0. Si lo medio lo leen ahí, ¿no? La clase es precio referenciado por P. P es solamente la referencia. Entonces, de ahí viene la importancia de lo que les contaba de los arreglos. Los arreglos ya son objetos. Entonces, cuando ustedes declaran un arreglo, el arreglo es solamente la referencia. Y el arreglo en sí se crea aparte y la referencia hacemos que apunte a esa estructura de datos. Aquí es lo mismo. El objeto es una estructura de datos. ¿Ok? Entonces, tenemos que crear esa estructura y luego hacer algo, que algo haga referencia hacia él. P no es el objeto. P es la referencia que apunta al objeto. A esta operación se le conoce también como instanciación o crear una instancia. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos esto ya en lenguaje de programación? Con la palabra. ¿Cómo creamos la instancia? New, ¿no? La palabra new es la que crea el objeto ya. Del lado derecho estamos creando el objeto con la palabra new y el nombre de la clase, abres y cierras paréntesis, punto y coma, y del lado izquierdo la referencia, ¿no? Eso tanto crea la referencia como está creando el objeto al mismo tiempo y se lo está asignando o más bien apuntando hacia esa referencia en un solo paso, ¿no? Por eso en el diagrama aquí, perdón, por eso en el diagrama aquí ya lo está poniendo como un solo paso, ¿no? Okay. En la figura 9.5, como ven, ahí lo hacen en un solo paso, ¿no? Crea la referencia y a su vez crea el objeto para que apunte hacia ella. ¿Dudas de esto, chavos? ¿Alguna duda? Creo que no. Profe, Sí. Adelante. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Nada? No, creo que no hay dudas. Bueno, está bien. Ok, entonces déjenme ver, creo que ya... Bueno, al valor de cada atributo se le conoce como estado, chavos. O sea, al fin y al cabo, digamos que cuando ustedes crean los objetos, pues si crean todos, no se crean 5 objetos iguales, digamos que todos van a tener a lo mejor el mismo valor en sus atributos. Pero cuando yo voy cambiando durante el programa el valor de sus atributos, digamos que están en un estado distinto. Por ejemplo, yo tengo una clase que se llama alumno, ¿no? Ahí viene, ¿no? Tiene una clase alumno y creo objetos de tipo alumno con su nombre, cuenta y calificación. ¿Cuál es el estado actual de este objeto que está en azul? Ah, pues tiene un estado donde el nombre es Pedro, donde la cuenta es A19 y la calificación es 8. ¿Ok? Entonces, puede haber otro objeto que tenga otro estado, ¿no? A lo mejor es María A21, 7. Es decir, el conjunto de los valores que tiene un objeto se le conoce como el estado que tiene el mismo. Son términos como más teóricos, digámoslo así, ¿no? ¿Ok? El comportamiento, pues ya vimos que al final lo que nos permite es que haga algo, ¿no? Las operaciones que puede realizar el objeto. ¿Ok? Las operaciones de get y set, pues digamos que son también operaciones, pero como yo les decía, en esencia del modelado, pues no es como un comportamiento tal cual, ¿no? O sea, digamos, un alumno
no cambia de nombre y da nombre, ¿no? O sea, suena raro, ¿no? Un alumno se inscribe, etcétera, ¿no? En el mundo real. Pero casi todos los atributos, cuando yo tengo atributos, tengo que unirlos con dos comportamientos o ligarlos a dos comportamientos que se llaman get y set. El get es para consulta, observación, y el set es para modificación. ¿Qué es lo que hacen? Modificar el estado, ¿sí? Modificar el estado o consultar el estado, porque como les dije, cada atributo puede tener un valor y el conjunto de valores del atributo es el estado. A través de los getters y setters yo puedo saber el estado de cada uno de los objetos, qué valores tiene en ese momento. De ahí vienen los términos de los getters y setters. Por eso cada vez, lo correcto, cada vez que ustedes creen un objeto y vayan a crear atributos, deben de crearles sus correspondientes getters y setters. Que son métodos de consulta y de modificación. ¿Ok? Dos objetos que al parecer son igualitos, pueden tener el mismo estado, pero al final son dos objetos distintos. Obviamente hubo dos news, en algún momento hubo un new y en otro momento otro new que creó sus propias instancias, y aquí casualmente los dos tienen el mismo estado, pero son objetos distintos. ¿Okay? Pero para que corra tendría que tener un identificador diferente, ¿no? O sea, uno es objeto 1 y el otro es objeto 2, ¿no? Ajá, exacto. De hecho ahí lo dice, ¿no? Ajá. La referencia. Cada uno debe tener su referencia, al Exacto. menos una. Más que bueno, sí, identificador o referencia, ¿no? Hemos dicho, ¿va? Esos podrían ser como de materia, por así decirlo. Que cada materia tiene su alumno con su calificación. Materia, pues tú lo puedes meter como un atributo más de lo puedes meter como un atributo más de un alumno. Esa es una forma. La otra forma es crear una clase materia y poner como atributo un tipo de dato materia. Entonces habría como que una caja, un objeto grandote y dentro de él otro objeto pequeñito que es la materia. También puedo hacer eso. Meter este tipo de estructuras dentro de otra estructura y anidarlas. También podemos hacer eso, ¿eh? Por ahí sería que cada materia tuviera su propia calificación, ¿no? Exactamente. Podría tener, dentro de cada alumno, podría tener un atributo que sea materias y sea un arreglo de materias. Y cada materia, como ahora sí, como dices tú, tiene su nombre y tiene una calificación. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, los que no entendieron muy bien todavía eso, no se preocupen. Ahorita nos interesa nada más así como se ve ahorita. Sus atributos de un objeto, ¿no? Las etapas ya las vimos, chavos. Y bueno, aquí vienen unos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la clasificación es perro. Ahí están sus atributos, que es raza, tamaño, años y color, y los métodos que puede hacer. ¿Ok? Ahora, a partir de esta clase, que es perro, yo puedo crear objetos. Como está el objeto de acá, ¿no? Es un objeto mastín, con tamaño grande, de 5 años, color negro, ¿no? Que es el perro que está al lado derecho. Y así sucesivamente. Esos ya son objetos, porque ya tienen valores en sus atributos. Desde el lado izquierdo está la clase y del lado derecho están los objetos. Ese hecho de crear los objetos a partir de una clase se le llama instanciar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las principales características de la programación orientada a objetos? Son estas, ¿no? Abstracción, encapsulamiento, herencia, reutilización de código y poliformismo. Yo creo que eso lo vamos a dejar para otra clase. Todas estas definiciones. Ahorita no, creo que no vale la pena que lo veamos tal cual. La herencia. Ok.
ok. Tal vez esto sí. Reglas de visibilidad, chavos. Hablando de los atributos y hablando de los métodos. Hablando ya de clases, tanto los atributos como los métodos, yo puedo decir quiénes lo pueden ver, a qué nivel lo pueden ver. Y ahí es donde vienen las palabras, por ejemplo, public, protected, private. Hasta ahorita hemos usado casi en todos nuestros métodos la palabra public, ¿no? Public, static y por ejemplo, en las que hicimos la clase pasada. Public, static, agregar, ¿no? Public, static, bla, bla, ¿no? Que es un acceso público. Si yo omito el public, automáticamente va a ser privado. ¿Ok? Lo mismo aplica para las variables, pueden ser públicas o privadas o protegidas, ¿no? Bueno, no es muy común, protegidas. Las más comunes es ponerle que sea pública o que sea privada. Y lo más común es, si no le pongo nada, son privadas. Y si les pongo pública, más bien, generalmente si no le pongo nada, son privadas. Y si le voy a poner algo, casi siempre nada más le ponemos pública. Para saber que pueden ser accedidos esos atributos o esos métodos desde otros lugares. Entonces, el público, cuando yo declaro un atributo o una operación pública, quiere decir que todas las clases de ese programa pueden usar esa clase, pueden usar ese método o ese atributo. En un diagrama UML, que es un lenguaje de modelado, se le pone un más ahí al ladito. Así se representa una clase, chavos. Como viene del lado derecho con un rectángulo, donde dice reglas de visibilidad es el nombre de la clase, luego se enlistan los atributos y se enlistan los métodos. Pero del lado izquierdo de cada atributo siempre se le debe de poner o un más, o un gatito, o un menos para saber qué visibilidad tiene. Privado, el atributo no es visible a ninguna otra clase, es decir, es como una variable local de la clase nada más. ¿Ok? Y usamos el signo menos. Y finalmente protegido, que no lo usamos mucho porque pues, tiene que ver con la herencia. Si esa clase tiene hijos, si yo le pongo que es protegido, solamente puede ser visto por las clases hijas. ¿Va? Aquí un ejemplo, ¿no? ¿Quién me lee un poquito más o menos cómo se leería este diagrama UML? ¿Qué me está diciendo? Pues dice que la clase empleado tiene un empleado ID, una variable empleado ID privada que es de tipo entero. Atributo. Una variable, sí, un atributo, un atributo que es NSS protegido, que es de tipo cadena, o así, string, ¿no? y así, y hasta abajo tiene los métodos que puede utilizar, así tanto privados como protegidos. Exactamente, muy bien. Por eso se dice que es un lenguaje UML, es un lenguaje de diagramas. La teoría es de que, ahorita se los pregunté a su compañero, pero si yo voy y se lo pregunto a un programador en China, debe de entenderlo también. Bueno, a lo mejor en China no entiende si no sabe este tipo de palabras, pero supongamos España. en Alemania, ¿no? A lo mejor, ¿no? España, Alemania, ¿no? Entonces, si ve este diagrama, inclusive si no sabe el lenguaje, de todos modos comprende, ¿no? Dice, ok, tienes una clase que se llama empleado, a lo mejor ni la puede pronunciar bien, pero ya sabe que es el nombre de la clase y sabe que lo que sigue son atributos y lo que sigue son métodos y el acceso, ¿no? A lo mejor no lo sabe leer muy bien, pero al fin y al cabo sabe que son tanto atributos como métodos y el tipo de acceso que tiene.
Y googlear las palabras. Y sí, y la palabra, ¿no? Que, pues, ahí a lo mejor, aunque no las pueda leer bien, pero sabe, ¿no? O sea, es como si a lo mejor estuviera en inglés, ¿no? A lo mejor tiene employee y luego tiene employee ID, etcétera. A lo mejor no lo entendemos muy bien, pero sabemos por el diagrama que son atributos y que son métodos. ¿Va? Eso es el lenguaje UML, no sé si habían escuchado un poquito sobre él. Bueno. Vamos a ver entonces. Ya en clase, chavos. Entonces, en Java, perdón. ¿Cómo declaramos una clase? Palabra public, reservada, palabra reservada class y el nombre de la clase. Los nombres de las clases siempre se empiezan con mayúsculas. Luego se abre llave, se cierra llave y dentro de las llaves se van a poner los atributos y métodos. ¿Ok? Los métodos de acceso ya los vimos. Cómo se declara la referencia y cómo se crea el objeto, ¿no? Con la palabra new. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después de ahí, dentro de la clase, podemos tener su constructor. Podemos tener sus getters y sus setters también. ¿Ok? Los métodos, hablando de métodos, hay unos que se llaman constructores. Bueno, esos son métodos que tienen el mismo nombre de la clase, que se van a ejecutar en el momento que usan la palabra new, se va a ejecutar ese método. ¿Ok? Generalmente se usa, como dice su nombre, para construir el objeto. ¿Va? Entonces, ahorita vemos un ejemplo rápido. Ok. Y bueno, como les decía, los getters y setters. Regularmente ustedes van a poner que todos los atributos sean privados y van a meter sus respectivos getters y setters públicos. Por ejemplo, vamos a tener, en el caso de nosotros, ID, nombre y precio, los vamos a declarar como atributos privados en la clase y vamos a declarar sus respectivos métodos get y setters, get y set de cada atributo y esos sí van a ser públicos. El get para consultar el valor y el set para modificarlo. Eso sirve los dichosos getters y setters. Y bueno, con lo que les decía, el método constructor es el que tiene el mismo nombre de la clase. ¿Ok? Este método puede recibir también parámetros de inicio, ¿no? Es como decir, oye, pues yo para construir tu objeto necesito que al menos me pases 3 datos. Entonces, desde ahí, en el método constructor, le pongo que necesita de 3 parámetros. Y puedo tener más de un método constructor. Es decir, puedo construir un objeto de formas distintas. ¿Va? O sin parámetros. Aquí viene un ejemplo, ¿no? Si lo leemos más o menos, pues ¿qué nos está diciendo? Bueno, que está declarando una clase que se llama rectángulo, ¿no? ¿Sí? Tiene dos atributos que es longitud y anchura, pero como ven están en modo ¿qué? Privado, ¿no? ¿Qué quiere decir que está en modo privado? Que eso se puede ver desde la clase. En esa misma clase nada más, ¿no? En este código aquí, ¿no? Es decir, desde esta llave a esta llave solamente pueden ser vistos ahí, ¿no? ¿Ok? Luego tengo un método que se llama rectángulo. Como se llama igual que la clase, por lo tanto es un método que se conoce como Recursivo. constructor. ¿Ok? Cuando yo tengo métodos que se llaman igual que la clase, quiere decir que es un método constructor. Pero este es un método constructor que requiere de 2 parámetros. Es un método, al fin y al cabo, no es una función. Entonces, ese método constructor o función requiere de un parámetro double y de otro parámetro double, que asumo que sería longitud y ancho, ¿no? Aquí le llama LIA, y después, ¿qué hace con la LIA? Los vuelve como tal longitud y anchura. Sí, se los asigna a las variables privadas, longitud y anchura. Entonces, de alguna forma estoy accediendo a las variables para actualizarlas en el momento que construyo un rectángulo.
pero lo hago de manera indirecta a través del constructor. ¿Ok? Luego tengo otro método. ¿Cómo se llama ese método? Perímetro. Perímetro. ¿De qué accesibilidad tiene? Pública. Privada. Privada, ¿no? Si no le especifican ustedes que es pública, automáticamente es privada. ¿Va? ¿O es al revés? Si no te lo checamos. Según yo, si no lo ponen, debe ser privada. Y lo que hace, pues hace la operación del perímetro del rectángulo en este caso. Aquí estoy declarando solamente la clase. La declaración de la clase, que es el molde, no quiere decir que ya tenga objetos, ¿no? Creo que es pública. Pareciera que es La pública. parte de abajo, ¿no? Otra lo checamos. Creo que viene acá en lo que me salté. Déjenme ver. Una vez para no quedarnos con la duda. Por default, miren. Desde la misma clase. Pues teóricamente, ¿no? Desde una Pero ahora que lo llama en el main de la otra, dice R. Sí, es lo que veo, pero teóricamente no. Ahorita lo vemos. ¿No? ¿Se ve en este cuadrito? ¿Sí lo ven? Teóricamente por default, nada más es en la misma clase, ¿no? Si no lo ponen. Pero bueno, ahorita lo confirmamos ya en el programa. Ok. Luego tengo otra clase. Acuérdense que un programa en Java debe tener al menos una clase y en esa clase debe tener en algún lugar el main. ¿Ok? Entonces, este programa en particular, por ejemplo, tengo dos clases, la clase rectángulo y la clase prueba rectángulo. En uno de los dos al menos debe estar el main para ejecutar el programa. Entonces, está en el segundo. Entonces, dentro del main, ¿qué estoy haciendo primero? En el main. Aquí, ¿no? Estoy creando Una referencia. una referencia que se llama R que puede apuntar objetos de tipo rectángulo. Y luego creo ya en la siguiente, con la palabra new, creo un rectángulo con estas medidas y ese rectángulo quiero que sea apuntado por la referencia que acabo de crear. Y después de eso, imprimo teóricamente el perímetro. Esto es lo que tendríamos que comprobar si sí o si no. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, pero me gustaría verlo en un ejemplo. Exacto, vamos a hacerlo. Vamos vamos a programarlo, ¿va? Para salirnos de dudas. Déjenme abrir NetBeans. Y con eso acabamos hoy. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Nuestro programa de programación ya orientado a objetos. Entonces vamos a ponerle tal cual aquí el programa objetos. Ay, doble. Perdón. Java Application. Vamos a ponerle aquí objetos 1, ¿no? ¿Va? Ese es el nombre del proyecto. Y a su vez de la clase que va a ejecutar, ¿no? Entonces aquí está la clase con el main y hasta ahí no hay problema, ¿no? Ahora, vamos a crear aquí mismo en este proyecto. Aquí estamos acá abajo, objetos 1. Vamos a agregar la clase rectángulo. Le damos new, Java class. Vamos a poner la clase rectángulo. ¿Ok? Finish. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la clase rectángulo. ¿Qué es lo que decía que hacía primero, chavos? ¿Se acuerdan?
De sus atributos. Los dos atributos que eran privados, ¿no? Private. Eran double, ¿no? Creo. Longitud. Longitud. Y ancho. Ok, punto y coma. ¿Va? Y después tenía el constructor, ¿no? Entonces, para que sea el constructor se tiene que llamar de la misma forma, ¿verdad? ¿Quedamos? Rectángulo. Abro y cierro. Ahí. Y ese ya es el método constructor, pero en particular pedía los dos parámetros, ¿no? Entonces, poníamos aquí double longitud, double ancho. ¿Ok? ¿Y qué hacía aquí adentro? A longitud se le asignaba L Ajá, longitud. y ancho. Le asignábamos lo que me mandan en la variable L y al ancho lo que me mandaban en la variable A. Entonces digamos que quien use el rectángulo directamente no hace la modificación, ¿están de acuerdo? Lo tiene que hacer a través de su constructor. Y luego tenía otro método, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Perímetro. Perímetro, ¿verdad? Perímetro. Vamos a que regrese double. Perímetro. Ok. Y vamos a poner return. ¿Cómo sacamos el perímetro? 2 veces longitud, 2 veces ancho. Más Ok. 2 veces ancho. O podemos ponerle también A más A más L más L, ¿no? Como quieran. Vamos a ver nomás aquí qué me dice. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que me dice, chavos? A ver, aquí lo voy a poner de nuevo. Es que era longitud más ancho más ancho. Exacto, porque aquí no existen estas variables. A y L son del constructor. Aquí no tengo esas variables. Entonces, le ponemos ancho, ancho, longitud, longitud. Y ya, ¿no? Entonces me va a regresar el perímetro, teóricamente. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Me regreso a mi clase donde voy a ejecutar el programa. ¿Y qué es lo primero que debo de hacer si quiero crear un rectángulo? ¿Cómo declaramos una referencia? Rectángulo Ajá. entre paréntesis, punto y coma, ¿no? Rectángulo y luego ¿qué? Paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma, ¿no? No, me falta algo aquí. No, sería Tiene que declarar como variable, nombre del ¿no? objeto. La variable, la referencia. Rectángulo, nombre de la variable igual a new rectángulo, ¿no? Nombre de la referencia. Podemos poner rectángulo Perímetro. 1 en 2 pasos, por ejemplo, punto y coma, ¿no? Vamos a ver aquí que me falta. Rectángulo. ¿Va? Ahora sí. Voy a hacer que esta referencia, rec1, apunte a un nuevo rectángulo. New rectángulo. Abro paréntesis. Ahora, ¿De cuánto? si yo lo dejo así, que me marque error. ¿Por qué me marca error? Porque no hay un constructor de ese tamaño. Bueno, que no necesite parámetros. Ajá, dice, argumentos. no puede aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere double, requiere 2 doubles, ¿no? Entonces, como no hay, yo ya declaré que si hay un constructor que requiere 2 parámetros, pues debo de ponerlos a fuerzas. Entonces lo puedo poner hasta fijos. 6.6, 4.5. ¿Ok? Y después vamos a imprimir entonces el dichoso
a través de la referencia, vamos a poner el perímetro. Ah, miren, pues sí, parece que sí. Sí me deja así. ¿Ok? Ese es público por default. Vamos a ejecutarlo rápido. Ahí está, ¿no? 20.2. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hizo, ¿no? Porque pues también, sino de qué sirve, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer el debug. Esto acá. Esto hacia acá. Ok. Entonces vamos a darle aquí en Step Into. Debug. F7. Y me mandó al constructor de la clase, ¿ya vieron? Entonces aquí, ¿qué le estoy? Me manda al constructor y va a recibir como parámetros L 5.6 y A 4.5. Entonces le damos aquí F8. F8. F7. Step over. No. Ah, está equivocando de tecla aquí. Ahí está, ¿no? Hace la asignación. Aquí está, ¿no? Entonces, de this, ¿sí ven aquí la palabra this? Se refiere al mismo objeto que acabamos de crear. De este objeto, su longitud y su ancho, ya se le hizo la asignación. Entonces, ya estuvo la construcción. Ya se ejecutó este. Y rec1 va a ser asignado ese nuevo rectángulo, ¿no? Va a apuntar hacia él. Le damos F7. Y aquí está ya rec1, ¿no? Con sus dos atributos. ¿Va? Y finalmente, nos vamos aquí con Step Into. Uy, ya no me dejó. Pero imprimiría el resultado, ¿no? Déjenme ponerlo acá para volver a hacer aquí nada más el debug. Entonces, primero step over y luego step into. Se supone que aquí debe ser Step Into. Porque quiero que entre a no nada más que lo ejecute, sino que entre a la función que esté llamando. Entonces aquí, debug, Step Into, debug, Step Into. Ahí está. Uy, me fui muy into. F. Chale. F8. Es como está dentro del println, se fue al into, pero del println, ¿no? Fue lo malo. Si lo llamamos aparte, ahí sí nos vamos a dar cuenta cuando llame a la función, ¿no? Si hiciéramos aquí, por ejemplo, un double resultado o perímetro es igual a rec1 punto perímetro punto y coma, y después imprimimos el perímetro aquí y ahora sí. Aquí sí lo vamos a ver mejor, ¿no? Vamos a poner el punto de ruptura acá arriba. Uy. Debug project. Ok, ahora sí le damos step into, debug, step into, y ahora sí me mandó, ¿no? A perímetro. ¿Va? Y simplemente hace la operación de aquí. Lo único que va a hacer, le damos F8, F8, y hace la asignación, ¿no? Correspondiente, y aquí está el perímetro con el valor, y finalmente lo imprimimos. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una clase que tiene dos atributos, pero los tiene, hasta ahorita, lo malo es que los tiene privados, ¿no? Entonces, regularmente, si yo quiero consultar o modificar los datos de estos, ¿qué me faltaría hacer? Hacerlo público, ¿no? Getters y Hacerlos públicos, o la manera correcta es crear sus getters y setters. Entonces, para eso le vamos a dar clic derecho. Nos vamos a ir aquí a Insert code. Insert Code, ¿sí? Sí. En Revit. Sí. Es que me estoy confundiendo con Eclipse. Eclipse, ¿no? Getters y setters. Seleccionamos los dos. Le damos generar. Y nos genera solito sus métodos públicos, tanto get como set, de cada atributo. ¿Sí? En los get, pues simplemente regresa el valor de la longitud y del ancho. Y en el set te pide el valor, ¿no? Te pide el valor para hacer la nueva asignación. Esa es la forma correcta para que esté encapsulada la información. Para que, digamos, no entre en peligro de que pueda alguien acceder directamente al valor de la variable. Es por seguridad usar los getters y setters. ¿Va? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que, ya la siguiente clase, y si lo quieren ir averiguando, tenemos que crear, del semestre pasado, les voy a publicar ahí el video para que lo vean y lo intenten. Entonces, bueno, lo vamos a ver el lunes. Vamos a crear una clase productos, ¿no? Con solamente sus atributos, que sería ID, nombre y precio, ¿no? Y creamos sus respectivos getters y setters, ¿va? Número 1. Creamos esa clase. Y número 2, vamos a cambiar nuestra estructura de datos. Ahora nuestra estructura de datos, déjenme dejar de compartir aquí y pasar rápido al pizarrón. Ahora nuestra estructura de datos va a ser un arreglo de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a crear una estructura como esta. Va a seguir siendo un arreglo de cierto número de localidades, 0, 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué creen? Que aquí adentro lo que van a guardar es un objeto de tipo alumno. Producto, ¿no? Digo alumno, producto, sí. Con sus atributos ID, nombre y precio. ¿Cómo declaro este arreglo? nombre de la ¿Mm? Producto. El tipo de la clase, que la vamos a bautizar como producto, ¿no? Producto. Ajá. Corchetes. Decimos que es un arreglo. Y Nombre la referencia, ¿no? Sí, le podemos poner datos, que ya lo hemos manejado. Datos. Y después creamos el arreglo, ¿no? Datos es igual a new. Producto. Producto. Abro y cierro corchete y digo el tamaño. Por ejemplo, aquí sería 5, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahora? Creando un arreglo, pero un arreglo de objetos. Entonces, la misma lógica que ya tenemos hasta ahorita en el main, donde le pedimos los datos al usuario, pero los guardamos en variables distintas, quiero que lo guarden en un objeto de tipo producto y después le manden un producto a la función agregar y que lo agregue en un arreglo de productos. Las funciones no se dan en otro producto. No, Bueno, en otro ahorita hagámoslo todavía en el mismo. Hagamos esto en el mismo, sin crear una clase adicional de donde estén los métodos. Los métodos van a estar todavía en la clase principal y nada más vamos a crear una clase que sea producto. De 2 capas. En realidad no sería todavía 2 capas, sería nada más. Tenemos una clase entidad que es la clase producto.
¿Va? Tenemos la clase principal y la clase producto nada más. Pero todavía las funciones están dentro de la principal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Échense el video que sigue, se los publico. Ahí viene cómo hacer el arreglo de objetos. Inténtenlo ustedes, es lo que me gustaría que lo intentaran. Transformar el programa que tenemos actualmente, que lo transformen a un arreglo de objetos. En vez de un arreglo string, que sea con un arreglo de objetos. Y el lunes sí ya hacemos el programa completo, pero ya migrando nuestras clases a otra clase. ¿Va? ¿Dudas, chavos? No, profe, todo bien. Ok. Entonces aquí no queda más, chavos, que practicar. Necesitamos practicar. A rato se las pongo como tarea de práctica, que la envíen así, para el día lunes. Más por ahí unos ejercicios que les voy a poner, que también les dejé el semestre pasado, digo, para que los vuelvan a repasar y hacer, y me los envíen. Ya se los publicaré entre hoy y mañana, para lunes en este caso. ¿Va? Entonces, muy probablemente hagamos muy probablemente hagamos del blog, muy probablemente hagamos tal vez hasta un parcial, hasta aquí, o sea, con el repaso. Ni siquiera vamos a ver archivos, ¿va? Ni siquiera vamos a ver archivos, a lo mejor hasta este semestre nos saltamos archivos y nos vamos directamente a base de datos. Es decir, creamos este programa con orientado a objetos, y de ahí lo pasamos a un ambiente gráfico, así como está. Y después de ahí nos conectamos a la base de datos. ¿Va? Listo, chavos. Nada más quedaría eso de tarea. ¿Alguna pregunta? Tenemos que poner igual las 4 funciones, digo, los 4 métodos de agregar, buscar, actualizar y eliminar. Sí, a ver, déjenme nada más compartirle rápido aquí. Pero no serían métodos, ¿no? Serían funciones dentro Funciones del todavía dentro de la misma clase de acá. Es decir, el programa CRUD que hicimos la clase pasada, ya ven que tenía el método aquí adentro mismo, ¿no? Quiero que sustituyan y que ya no sea un arreglo string, que sea un arreglo ¿de qué? de producto. De productos. Y en vez de pasar estos 3 datos, ¿qué van a pasar? En vez de pasar estos 3 datos por separado, un solo producto. Ese es el resumen. Y bueno, las demás funciones serían lo mismo, ¿no? El buscar igual pasa del arreglo, pero pasa del arreglo de objetos. Y así sucede. Nada más sería que, bueno, me dice ref 1, bueno, y 0 sería bueno, el nombre de arreglo, y entre corchetes punto set o get. Sí, usar los getters y setters, obviamente. Ajá. Exactamente. ¿Va? Todo dentro de la clase principal, ¿verdad? Sí, lo demás, digamos, queda igual, pero como comenta su compañera, por ejemplo, aquí ya es usando getters y setters, ¿no? Ya vas a decir, a ver, dame el producto de la localidad donde vaya el contador, y en vez de decir la columna, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle punto y la propiedad, ¿no? ¿Va? Entonces, el simple hecho de que ustedes ya no declaren el arreglo como string, desde ahí van a ir viendo qué cambios necesitan, ¿no? Desde que aquí ya no sea de tipo string y sea de tipo producto, pues desde ahí ya dicen, ok, entonces necesito crear la clase producto, ¿no? Necesito crear los getters y setters, ¿ok? Y que a partir de ahí ya que necesito ir modificando, ¿no? Vamos viendo que necesito modificar.
Igual 5 renglones nada más. ¿Va? Ok, de aquí. Listo, chavos. Bueno, pues déjenme pasarles lista y con eso terminamos hoy. Recomendación, entonces hacen esa práctica para los ejercicios que les voy a dejar. Entonces prendan sus camaritas.